Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del cardenismo al presidencialismo civil, en el cual analizaremos dos etapas políticas de México del siglo XX. Uno es el cardenismo, el periodo de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940, y el otro es la etapa del presidencialismo, que se va a dar de 1940 y lo vamos a acotar o acortar en 1982, ¿ok? Entonces, estas son las dos etapas del siglo XX mexicano, que continúan después del caudillismo, el maximato, vendría el cardenismo y finalmente el presidencialismo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a trabajar con el aprendizaje esperado. Describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial. Es donde vamos a entrar a esta transición de los caudillos a los presidentes civiles. Ahorita vamos a ver de qué quiere decir con presidente civil. Y la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. Es decir, qué aportes sociales realizaron los presidentes, tanto del cardenismo como del presidencialismo. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar. Bien. Recuerden que anteriormente, en las sesiones anteriores, vimos otros dos periodos políticos de la historia de México del siglo XX. Uno fue el caudillismo y el otro fue el maximato. Caudillismo, a grandes rasgos, acuérdense, es que los presidentes venían del movimiento revolucionario, o sea, participaron en la Revolución Mexicana, fueron caudillos revolucionarios que después pasaron a la presidencia. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, son los tres principales presidentes del caudillismo. De ahí en adelante vamos a tener, ¿sí?, la etapa denominada del maximato. Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario y a partir, un poquito antes, va él a controlar a los tres presidentes que gobernaron durante el maximato, ¿sí? Y por eso se le va a llamar maximato, porque él es nombrado el jefe máximo de la revolución. Entonces, aunque él no fue ya presidente, él incidía en lo que hacían los otros presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, ¿ok? Entonces, ya que vimos esta etapa que se da prácticamente de 1917 a 1934, caudillismo y maximato, vamos entonces a entrar qué sucede en 1934 hasta 1982. Y son dos momentos. Uno es el cardenismo y el otro es el presidencialismo. Vamos a comenzar entonces con el cardenismo. En el año de 1934, Lázaro Cárdenas fue electo presidente de México, poniendo fin al periodo del maximato. Surgiría así el cardenismo, que precisamente se debe su nombre a que fue Cárdenas quien gobernó de 1934 a 1940. Supongo que ya se habrán dado cuenta que este es el primer presidente que va a gobernar ahora sí por 6 años, los famosos sexenios. Y es que efectivamente Lázaro Cárdenas es el primero de los presidentes que van a gobernar por sexenios. De ahí en adelante hasta la fecha, todos los presidentes que han gobernado durante 6 años, durante estos sexenios han gobernado y terminado sus mandatos, ¿ok? No ha habido ninguno que haya muerto a la mitad, o que lo hayan destituido, o que le hayan hecho un golpe de estado, no. Todos los presidentes han terminado su periodo de 6 años, y el primero que lo hizo fue Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿qué realizó Cárdenas? Bueno, Cárdenas buscó cumplir con las demandas sociales de la Revolución Mexicana. Siempre es lo que trataron de hacer los gobiernos anteriores. Y Cárdenas pues no fue la excepción. Dijo, sí, necesitamos hacer válida los preceptos de la revolución. Es decir, generar la justicia social por la que lucharon los revolucionarios en ese movimiento armado, ¿verdad? Posterior a Cárdenas vendría una serie de presidentes que orientaron su política económica hacia la industrialización y donde los gobernantes sostuvieron un control político autoritario denominado presidencialismo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a continuar con el
con el cardenismo. Vamos a trabajar los 4 ámbitos: político, económico, social y cultural. Lo principal, por supuesto que hizo otras cosas más, y por supuesto que no solamente se enfocó en hacer, digamos, cuestiones positivas, vamos a decirlo así. Todas las personas, pues todos los personajes históricos tienen sus matices, ¿sí? No existen personajes totalmente buenos o totalmente malos. Eso no nos interesa en la historia. Lo que nos interesa son los procesos, ¿ok? Es decir, cómo este proceso del cardenismo generó un cambio, o propició posteriormente a que se diera la industrialización en México, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros saber y conocer. Entonces, entremos a detalle. Cardenismo, ya dijimos que se le denomina al periodo de la historia de México donde gobernó Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940. Se considera a esta época como una de las más importantes en el desarrollo del país en materia social y económica. Fue elegido como presidente por Plutarco Elías Calles, quien fue su mentor. El que también apoyó a Lázaro Cárdenas del Río, fue Plutarco Elías Calles. Y él lo que quería era, de cierta manera, también ponerlo en la presidencia, para también gobernar detrás de él, como lo había hecho con los otros 3 presidentes anteriores, ¿ah? Sin embargo, para evitar la influencia de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Cárdenas le solicita a Plutarco Elías Calles que abandonara el país, es decir, lo corre de México, para, digamos, mostrarle a la gente que efectivamente él iba a hacer un gobierno diferente, es decir, un presidente que no se iba a dejar mangonear o dejarse influenciar, vamos a decirlo así, por la figura de Plutarco Elías Calles. Así es que lo corre, lo exilia del país, y con eso oficialmente se termina el maximato. Y es por eso que se dice que inicia el periodo del cardenismo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues a Lázaro Cárdenas, quien gobernó del 34 a 1940. ¿Cuáles fueron sus logros políticos? En materia política, Cárdenas realizó varias acciones. Entre ellas, estableció que el periodo presidencial no fuera de 4 años, sino de 6. Es decir, transformó los periodos presidenciales de cuatrenios a sexenios. Sí, en un principio esto se denominó como el famoso plan sexenal, que después los siguientes presidentes siguieron manteniendo el gobierno por los famosos sexenios, ¿ok? También orientó su política para el establecimiento de programas sociales, por lo que para desvincularse ideológicamente del Partido Nacional Revolucionario, que había fundado su mentor, Plutarco Elías Calles, lo va a transformar para llamarlo Partido Revolucionario Mexicano. Es decir, la versión más populista, la versión más preocupada por las cuestiones sociales del PRI, vamos a decirlo así, va a ser el PRM, es decir, el Partido Revolucionario Mexicano, que es el que de cierta manera se transforma del PNR a PRM, ¿sí? No sé si me explique. Es decir, el partido va a cambiar de nombre y se va a llamar ahora Partido Revolucionario Mexicano, y su ideología o su filosofía va a ser más encaminado a tratar de llevar más programas sociales, valga la redundancia, a la sociedad, es decir, brindarle justicia social a la mayoría de los mexicanos. Eso era lo que, teóricamente estaba planteando Lázaro Cárdenas. Es por eso entonces que su gobierno fue populista, es decir, gobernando a favor del pueblo. Eso es a grandes rasgos populismo, ¿sí? Por supuesto que populismo puede tener diversas interpretaciones, depende también de qué autor lo diga, ¿sí? Si hay un autor que lo dice desde el punto de vista del conservadurismo, pues va a decir que el populismo es malo, ¿verdad? Que el populismo está afectando porque nada más es mantener a pobres, etcétera, etcétera. Si se describe al populismo desde la izquierda, pues se va a decir que es el gobierno más aceptable, más bueno, porque al final se está tomando en cuenta al pueblo, etcétera. Pero en general, la idea, ¿sí? Donde la quieras tú tomar, desde el conservadurismo o desde la izquierda, es que finalmente el populismo es cuando se gobierna a favor del pueblo, o de las masas, o del resto de la sociedad.
Eso es a grandes rasgos lo que es populismo. Ya tú decidirás qué matiz darle, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la característica del gobierno de Lázaro Cárdenas. Él dice, bueno, vamos a terminar con el maximato y vamos entonces a establecer periodos de 6 años para gobernarnos y para, digamos, desvincularnos ideológicamente del PNR, vamos a transformarlo en PRM para darle este toque o esta orientación más populista, ¿ok? Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que hizo políticamente Lázaro Cárdenas y su logro más importante pues fue el de desvincularse totalmente del maximato, ¿sí? Y él crear, digamos, su propio estilo de gobierno, ¿sí? Que fue más paternalista, más orientado al Estado benefactor, es decir, a que el Estado es el encargado de resolver los problemas sociales. Ese es básicamente también algo que tiene que ver con populismo, ¿de acuerdo? Entonces esto fue lo que hizo en materia política, transformó el PNR en PRM, lo que muchos consideran como la mejor versión del PRI, el PRM. Pues bien, en materia económica, ¿qué realizó Lázaro Cárdenas? El gobierno cardenista destacó por el impulso a la nacionalización de los recursos de nuestro país. Recuerden que durante el Porfiriato, muchas de las industrias que llegaron aquí y se asentaron en nuestro país estaban en manos de extranjeros. Una de estas industrias, sobre todo, era la de los petroleros, y también el de los ferrocarriles. Entonces, ¿qué realiza Lázaro Cárdenas? Va a comenzar con la nacionalización de los recursos de nuestro país, ¿sí? ¿Como cuáles? Como el ferrocarril, pero sobre todo el petróleo, el cual realizó su expropiación el 18 de marzo de 1938 con la creación de Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, una empresa del Estado, una empresa del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Lázaro Cárdenas fue uno de los presidentes que dijo en materia económica, ya es necesario que los recursos, que las materias primas estén en manos de los mexicanos y nosotros podamos producir nuestros, valga la redundancia, propios productos. Entonces, debemos hacer válidos sobre todo los preceptos del artículo 27, es decir, que todo lo que estaba dentro de nuestro territorio nos perteneciera realmente, y es por eso que se ejerce la expropiación del petróleo el 18 de marzo del 38. El interés de las expropiaciones era el de impulsar la modernización e industrialización de México, ese era el objetivo. Por lo que Cárdenas fue uno de los promotores de lo que se denominaría como el milagro mexicano, que es el tema que vamos a ver en el siguiente video. Digamos, quien ayudó a que se generaran estas bases económicas en los sexenios posteriores fue Lázaro Cárdenas, al de cierta manera, al nacionalizar ciertos productos, ciertos zonas productoras de nuestro país, para generar ahora así lo que es la industrialización de México, que se fue dando posteriormente en los sexenios que le siguieron al cardenismo, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, su idea a largo plazo era que México se empezara a industrializar, pero con sus propios medios, ¿sí? Y la única manera de hacerlo era nacionalizando los bienes de la nación. Entonces, eso es, digamos, en materia económica lo más importante que hizo, es decir, nacionalizar lo que es los recursos de nuestro país, sobre todo el petróleo. Aquí estamos viendo una fotografía de cómo le da el comunicado a la nación, pues de que se había realizado la expropiación petrolera en nuestro país, y aquí está el primer logo de Petróleos Mexicanos de los años 1938, Pemex, Petróleos Mexicanos. En materia social, ¿qué realizó Lázaro Cárdenas? En cuanto a los programas sociales que Cárdenas impulsó, fueron sobre todo el referente al reparto agrario. Fue uno de los presidentes que más se preocupó por esta cuestión, de repartir las tierras a los campesinos que habían luchado en la Revolución Mexicana y procurar que se diera pues ese reparto, y no nada más dejarlo en palabras o no nada más dejarlo en cuestión lenta como lo habían hecho las administraciones anteriores. Es por ello entonces que se entregaron 18 millones de hectáreas a campesinos.
y se considera este sexenio como el periodo presidencial en donde los campesinos tuvieron más apoyo, tanto de tierras como de subsidios para el desarrollo del campo, creándose así también los ejidos. Entonces, si tú eres una persona que vive cerca de un ejido o estás viviendo en un ejido, todas estas cuestiones del ejido vienen prácticamente del cardenismo y a su vez vienen de la lucha de la Revolución Mexicana. Entonces, como ustedes pueden notar, en 1930, de 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas pues fue uno de los presidentes más que tuvo más apoyo por parte de los campesinos y obreros en esta época, ¿ok? Por otro lado también, no solamente por los campesinos, también los obreros fueron quienes apoyaron mucho a Lázaro Cárdenas, porque fue el promotor de la creación de sindicatos obreros, siendo la CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos, uno de los más importantes. Ya se había creado desde el Maximato, pero va a agarrar un impulso y fuerza durante el cardenismo, ¿sí? Lo que es la CTM. Y de ahí otras organizaciones sindicales, como ya dijimos, la CNC, la Comisión Nacional Campesina, Confederación Nacional Campesina, entre otras, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es que se empezó a desarrollar en materia social durante el cardenismo un mayor reparto de tierras y esto propició que se diera el apoyo de grandes masas, o sea, de grandes cantidades de campesinos y obreros apoyando a lo que es al partido, ¿sí? A través de los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos era el lugar donde de cierta manera se reunían los principales líderes para pues mover a las masas, ¿verdad? En favor también del partido dominante. Es algo que ocurrió mucho en el siglo XX y que de cierta manera quien lo hizo de manera más grande pues fue Lázaro Cárdenas, ¿sí? En el periodo del cardenismo. Gracias a esta orientación, como les digo, populista que tuvo este presidente, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo cómo Lázaro Cárdenas era apoyado por la clase campesina de nuestro país. Aquí llegando en uno de los ferrocarriles que también nacionaliza, que pertenecían en manos extranjeras, pero que también Cárdenas nacionaliza y surge Ferrocarriles Nacionales de México. Y aquí están los campesinos recibiendo a Tata Cárdenas, como le decían, ¿verdad? Y aquí estamos viendo entonces la CTM, no confundir con esa grosería, ¿no? CTM es Confederación de Trabajadores Mexicanos, ¿ok? Muy bien. Y en materia cultural, ¿qué hizo Lázaro Cárdenas? Bueno, en materia cultural, en esta época, del 34 al 40, también es cuando empieza a surgir el cine de oro mexicano, ¿sí? Empieza a surgir esta época importante en el cine de grandes artistas, pero también Cárdenas pensaba que era necesario y urgente industrializar al país, por lo que se requerían jóvenes que tuvieran los conocimientos necesarios en materia de ingeniería. Es decir, se dio cuenta que México le hacía falta crear su propia tecnología. Con esta idea entonces va a surgir en 1936 el Instituto Politécnico Nacional, el que lo manda a que erija esta universidad importante, esta escuela técnica, fue Lázaro Cárdenas en 1936 y desde esa época hasta la fecha ha sido la casa máxima de estudios en cuanto a carreras técnicas e ingenierías. Si usted quiere ser ingeniero en México, puede usted estudiar en el Instituto Politécnico Nacional y ahí usted pues va a tener lo mejor de lo mejor en materia de carreras técnicas e ingenierías, ¿ok? Por otro lado, en la búsqueda e impulso del indigenismo, Cárdenas propone la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Se va a crear el famoso INA, con el fin de el INA se crea con la necesidad de vincular al país con su pasado y presente indígenas y se buscaba con ello dejar la discriminación. Es uno de los primeros presidentes también que se va a fijar en el fenómeno del indigenismo, sí, cosa que anteriormente en los gobiernos mexicanos desde que surge en 1821 nunca se tomó en cuenta o se ignoró o no se tomaba en cuenta lo que es la cuestión del indigenismo en nuestro país. Y en con la creación, del INA, en 1938 se empieza también a generar
pues esta necesidad también de generar esta identidad nacional, esta identidad cultural, pues también tomando en cuenta a los pueblos indígenas, ¿ok? Finalmente esto terminó un poco en la folclorización de los indígenas, es decir, nada más de ver la cuestión bonita, ¿verdad?, de los indígenas, pero finalmente fue algo que fue cimentando las bases para tomar en cuenta pues también a estos grupos como parte de nuestra sociedad mexicana, ¿sí? Entonces era algo que no se tomaba en cuenta antes, pero que ya a partir de Cárdenas se empieza a tomar con la creación del INAH y al año siguiente, en 1939, con la creación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿sí?, donde empezaron a surgir los profesionistas en materia arqueológica, de antropología, lingüística, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es en materia cultural, digamos, la orientación que realiza Lázaro Cárdenas. Eso es a grandes rasgos las características más importantes del cardenismo de 1934 a 1940. ¿Sí? Se crean estas dos instituciones importantes, el Politécnico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entre otras más, también el Instituto Nacional Indigenista y otros más, ¿ok? Y con eso terminaríamos la etapa del cardenismo. Como ven ustedes, fue muy activa este sexenio, ¿sí? Y de 1940 a 1982 vamos a tener la etapa denominada como presidencialismo, ¿sí? Lo vamos a cortar a 1982 porque es el momento en el que de ahí en adelante va a surgir el periodo neoliberal, ¿sale? Entonces, ¿qué es el presidencialismo? Bueno, el presidencialismo puede definirse como el control político que tuvieron los presidentes de México a través del partido dominante en el siglo XX. Es decir, cuando los presidentes empezaron a tener un mayor control político, social y económico de nuestro país, y prácticamente el presidente era la máxima autoridad en nuestro país. Esto significa presidencialismo, ¿sí? Se caracterizó sobre todo en el poder que tuvo el ejecutivo sobre los demás poderes. Es decir, durante el presidencialismo, el presidente, por obvias razones, y de ahí viene el nombre, va a ser la figura más importante que el ejecutivo y el legislativo y el judicial, sí, va a tener mayor atribuciones todavía, ¿sí? Gracias a este control que tenían mediante el partido dominante, que para 1946 se va a transformar de PRM al PRI, a Partido Revolucionario Institucional, ¿ok? Esa es, digamos, la característica política, ¿sí? Entonces, el presidente en este periodo de tiempo va a ser el que va a tomar las decisiones económicas, sociales y políticas, ¿sí? Y van a recaer en el ejecutivo, en el presidente, ¿sí? Incluso los presidentes eran los que podían elegir a sus próximos sucesores, y eso se realizaba a través del famoso dedazo, es decir, el presidente era el que elegía quién era el siguiente que lo iba a sustituir y continuar pues con todo este sistema del partido dominante, ¿sí? De ahí viene entonces el famoso dedazo, o también se le denominaba el famoso tapado, ¿ah? El tapado que después se destapaba y ya decíamos quién era el que iba a ser después, el siguiente presidente. Regularmente hubieron muchos casos que eran los secretarios de gobernación los que después se convirtieron en el siguiente sexenio en presidentes. Eran, digamos, un poquito esa como tradición, vamos a decirlo así, que se fue gestando dentro de este periodo del presidencialismo, ¿sí? En pocas palabras, entonces, ¿qué es el presidencialismo? Cuando el presidente va a tener máximas facultades sobre los demás poderes, y es cuando México gobernó el partido dominante y el presidente era la máxima autoridad. Así, fácil, sencillo, eso es el presidencialismo, ¿sí? ¿Quiénes fueron los presidentes de esta época? Bueno, vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presidentes de este periodo del presidencialismo, ¿sí? Vamos a tener de 1940 al 46 a Manuel Ávila Camacho, el último presidente militar, ¿sí? O que había surgido de esta cuestión de la Revolución Mexicana. Y después del 46 en adelante vamos a tener puros presidentes civiles.
¿Qué significa presidente civil? Presidente civil quiere decir que él no participó directamente en no participaron en la revolución armada, sino que prácticamente sería la siguiente generación que ahora ya gobernaría. Sí, habían estudiado algunos derecho, o algunos habían estudiado ciencias políticas, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, a partir del 46 es cuando les digo que va a surgir el PRI, Partido Revolucionario Institucional, y de ahí en adelante todos estos presidentes van a ser priistas, ¿ok? Entonces Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo son los principales presidentes del periodo del presidencialismo. Cada uno de ellos gobernaba, ¿sí?, siendo la máxima autoridad en nuestro país, algunos incluso con autoritarismo, es decir, usando la fuerza represiva contra algunos movimientos sociales que van a surgir ya desde finales del sexenio de López Mateos en adelante. Vamos a tener muchos conflictos sociales que tenían que ver contra aquellas personas que estaban ya en contra, pues, de que estuviera siempre el mismo partido en el poder, ¿ok? Entonces, aquí están los presidentes del presidencialismo de la siguiente etapa. ¿Qué hicieron estos presidentes? ¿Cuáles fueron sus principales logros y desaciertos? A ver, vamos a verlos. Logros durante el presidencialismo. Los gobiernos de 1940 a 1982 trajeron como principal logro la creación de instituciones de salud y el establecimiento del llamado Milagro Mexicano. En esa época es cuando va a surgir, por ejemplo, el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, y el ISSSTE, que son las dos principales instituciones de salud pública de los mexicanos. Sobre todo uno va a ser en 1940 y el otro va a ser el ISSSTE en 1960, ¿sí? También se va a establecer el llamado Milagro Mexicano, que, como les digo, es una etapa de la historia de México en donde se empieza México a industrializar de manera acelerada, ¿sí? Es el famoso Milagro Mexicano. Y como les dije, Cárdenas fue quien puso los cimientos para que se diera este proceso del Milagro Mexicano, que a su vez también fue influenciado por la Segunda Guerra Mundial. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, pero lo voy a adelantar un poquito. El Milagro Mexicano entonces recibe ese nombre porque México va a crecer económicamente de una manera acelerada y también va a industrializarse de manera acelerada. Los principales presidentes que van a vivir este periodo del Milagro Mexicano van a ser estos 1, 2, 3, 4, 5 presidentes, ¿ok? Desde Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz se van, todo este periodo de tiempo va a ser denominado como el Milagro Mexicano, con sus dos etapas: sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. Ya de 1970 en adelante, México va a entrar en una decadencia económica y van a empezar a surgir varias crisis económicas, como lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Entonces, ese fue el logro de la etapa de los primeros presidentes del presidencialismo, que se empezó a dar impulso a la industrialización de nuestro país. Lo malo es que esta industrialización se dio a través del abandono del campo. Entonces, toda esa política agraria que había establecido Cárdenas, pues se fue entrando en decadencia a partir de los siguientes sexenios en adelante, ¿verdad? Fue abandonado el campo mexicano, ¿sí? La educación pública también sostuvo un avance significativo al impulsarse los libros de texto gratuitos. En la cultura se desarrolló en esta etapa la etapa del cine de oro mexicano, que ya después en los años 60, 70 ya entraría en decadencia también. ¿Qué más resulta interesante de esta etapa del presidencialismo? En materia política, pues siguió continuando el PRI dominando lo que es la política de nuestro país. Y en materia social, gracias al Milagro Mexicano, al menos en la etapa de estos presidentes que acabamos de ver, al menos de los 3 primeros, se va a establecer pues un desarrollo para todos, ¿no? Un desarrollo incluso un poco también para el campo, que ya después sí se fue abandonando en sexenios posteriores. En pocas palabras, una de las mejores épocas para vivir en México fue esta, la etapa de 1940
a 1960, más o menos, estos 20 años de historia, hasta podríamos decir desde el cardenismo, ha sido de las mejores etapas económicas, sociales y culturales de nuestro país, ¿sí? Y más que nada, pues se debe a esta cuestión de lo que sucedía en otras partes del mundo que no se estaban desarrollando, se habían mantenido estancadas debido a la Segunda Guerra Mundial, y eso le permitió a México pues crecer, ¿verdad? Convertirse en un país más industrializado, ¿ok? Eso, digamos, fueron los logros del presidencialismo, pero estos logros van a estar seguidas por algunos problemas que se dieron en esta etapa. Hablando de los contras del presidencialismo, podemos señalar que surgieron diversos movimientos sociales que buscaron una mayor democratización. Eso era lo que buscaban, que ya no estuviera un solo partido dominante, sino que también se diera la oportunidad a la alternancia de otras ideologías y de otros partidos. Sobre todo va a surgir aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, una división prácticamente entre ideas de los conservadores, ¿sí? Y otros de estos grupos socialistas, o que eran partidarios del socialismo, ¿sí? Que era algo muy no puedo decir de moda, pero sí forma parte de un proceso mundial que se dio en aquella época, que fue la Guerra Fría, enfrentamientos entre capitalistas y socialistas, ¿sí? Y entonces lo que buscaban la sociedad en esta mayor democratización es que hubieran representación de estos partidos populares, es decir, que estaban que buscaran o vieran a favor del pueblo, ¿sí? Y que no solamente estuviera uno, sino que también se tomara en cuenta la voz del pueblo, o sea, hubiera una mayor democratización, ¿sí? Donde no solo existiera un partido dominante y todos estos movimientos sociales fueron reprimidos de manera violenta. Como les dije, ya a partir de la década de finales de los 50 en adelante empezaron a surgir movimientos sociales que ya estaban hartos de la hegemonía de este partido y buscaban que se diera una apertura democrática, lo cual no sucedió porque el gobierno los contestó de manera violenta, ¿sí? Entonces el milagro mexicano llegó a su fin en los años 70 y con ello sobrevinieron una serie de crisis económicas que aumentó el descontento de la población, ¿sí? Dicho descontento originó movimientos guerrilleros. Se dieron cuenta que el gobierno podía incluso hasta matar a sus propios estudiantes, como lo que ocurrió en 1968. Entonces dijeron, a través de la vía pacífica no se va a lograr nada. Entonces vamos a hacerlo a través de las armas. Y empezaron a surgir movimientos guerrilleros que va a generarse en los años 70, sobre todo, principios de los 80. Bueno, sobre todo en la década de los 70, ¿ok? Ahí es donde se van a dar los principales movimientos guerrilleros, y es aquí donde se va a dar la famosa Guerra Sucia. Guerra Sucia quiere decir cuando el gobierno empezó a desaparecer, a asesinar, a torturar a personas que no estuvieran de acuerdo con el partido dominante, y sobre todo asesinar, desaparecer y torturar a esas personas que se levantaron en armas a través de las guerrillas. A eso se le denomina la Guerra Sucia. Y ese es uno de los grandes problemas sociales que tuvieron estos presidentes de la etapa del presidencialismo. Principalmente estos dos, que son los últimos de esta etapa, Luis Echeverría y José López Portillo, donde digamos toda digamos lo que se había logrado en el país durante estos dos sexenios pues fue disminuyendo. Lo económico que se había alcanzado durante el milagro mexicano pues se fue disminuyendo en estos dos sexenios, hasta que con López Portillo el peso cae de manera terrible y se va a dar una crisis económica impresionante, ¿no? Es digamos los dos sexenios más violentos en cuanto a movimientos sociales. Estos fueron los dos sexenios, el de Luis Echeverría y el de López Portillo, donde se dio la Guerra Sucia.
Entonces, como ustedes ven, son los dos matices que podemos ver en la etapa del presidencialismo, ¿ok? En un momento hubieron crecimiento económico para todos y en otro prácticamente pues todo esto que se había establecido se empezó a desmoronar, ¿ah? A partir de la década de los 70 México entonces fue entrando en una decadencia de la que más que decadencia ha entrado a una cuestión de empobrecimiento de la sociedad que actualmente pues lo seguimos viviendo, ¿sí? A través de las constantes crisis económicas que han habido de 1970, bueno, sobre todo de 1982 en adelante, ¿ok? Entonces, esos es a grandes rasgos los logros y contras del presidencialismo y por mi parte es todo. Espero que este video se haya comprendido estas etapas de la política mexicana del siglo XX y sobre todo entender la influencia del partido dominante en muchos de los aspectos políticos, económicos, sociales e incluso hasta culturales de nuestro país en este siglo, en el siglo XX. Pues bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.